Buen día muchachos, continuamos con el curso de Probabilidad y Estadística 2 y para este caso vamos a ver el último tema del bloque número 2 correspondiente a distribución normal. Bien, la distribución normal también es conocida por algunos libros como distribución de Gauss, gaussiana o de Laplace-Gauss. Esta distribución es un modelo que nos va a permitir aproximar el valor de una variable aleatoria a una situación real. En esta distribución normal, lo que se hace es que se adapta una variable aleatoria a una función que va a depender de la media y la desviación estándar, es decir, todas las funciones y las variables aleatorias tienen la misma representación, pero con algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Sabemos pues que una variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor que sea un número real, mientras que las aleatorias discretas toman solamente valores naturales enteros, ¿sale? Bien, la fórmula para la distribución normal es la siguiente. X va a ser nuestra variable aleatoria, puede ser discreta o puede ser continua, y vamos a decir que la frecuencia de las observaciones de esta variable se va a aproximar a una distribución normal que sigue la siguiente expresión. X se aproxima a una distribución normal o sigue una distribución normal en donde los parámetros de la distribución son la media y la desviación estándar o la desviación típica, ¿sí? Sabemos pues que la media es el valor central de nuestra distribución y la desviación estándar pues también la podemos aplicar con alguna fórmula, ¿sí? Entonces, para este caso decimos que la frecuencia de una variable aleatoria X se puede representar mediante una distribución normal. La representación gráfica de la distribución normal es la siguiente, ¿sí? Primero, lo que podemos hacer es realizar de manera gráfica mediante un histograma la distribución o la frecuencia de cada uno de los datos dependiendo de lo que esté tratando el enunciado, ¿sí? La función de densidad de esta probabilidad de la variable pues va a seguir una distribución normal, ¿sí? La gráfica de la distribución normal o de la función de densidad tiene una forma de campana y esta va a ser simétrica respecto a un determinado parámetro estadístico, en este caso la media, ¿sí? Y esta curva, pues lo que está en color azul, se le conoce como campana de Gauss y por lo tanto esta distribución normal también es conocida así como distribución de Gauss. Y este gráfico que tenemos a continuación pues es el gráfico de una función gaussiana. La distribución normal presenta algunas propiedades, entre ellas que es una distribución simétrica, ya lo decíamos, la forma a la derecha y a la izquierda de la media coinciden. El valor de la media, la mediana y la moda en este caso coinciden o son iguales. Para todas las funciones con distribución normal, la media, la mediana y la moda van a tener el mismo valor. La distribución normal es una distribución unimodal, es decir, los valores que son más frecuentes o que tienen la mayor probabilidad de aparecer están más cercanos a la media, ¿sí? Y bueno, dicho de otras palabras, a medida en que nos vamos acercando de la media, la probabilidad de que estos valores aparezcan pues disminuye, ¿sí? En la desviación estándar, cuando esta es pequeña, es decir, la dispersión de datos es muy pequeña, significa que los datos se van a encontrar agrupados y muy cercanos a la media, ¿sí? En este caso, nuestra gráfica de Gauss o nuestra gráfica en forma de campana será más alta y más delgada, ¿sí? Mientras que si la desviación estándar es mayor, es decir, los datos están más dispersos, los datos se encuentran agrupados también, pero obviamente más alejados de la media. Y en este caso, la gráfica que obtendremos va a ser menos alta, es decir, más chaparrita, y además más ancha. Para representar nuestra distribución normal, necesitamos lo siguiente. Primero, una variable aleatoria. Ya dijimos que puede ser discreta o puede ser continua. Necesitamos calcular la media. Necesitamos calcular la desviación estándar y decidir la función que vamos a representar, ¿sí?
Además, la distribución normal cuenta con algunas características. Primero, la distribución normal toma en cuenta la media y la desviación estándar. Dijimos que para distribución normal, en este caso la media, la moda y la mediana coinciden. El área que está bajo la curva va a ser siempre igual a 1. Esto es igual a decir que la suma de las probabilidades será igual a 1. En este caso, cada una de nuestra probabilidad pues va a formar parte de un área. En esta parte de la distribución de la imagen tenemos a nuestra gráfica en forma de campana dividida en 4. ¿Sí? Eso es por conveniencia. Dijimos que es simétrica, entonces la suma de todas las áreas o de todas las probabilidades va a ser 1. Es decir, el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 va a ser 1. Y esto se puede calcular a través de una integral, en el caso de que ustedes así lo quieran resolver, a través de algún software, por ejemplo GeoGebra, o a través de la tabla Z, la tabla estandarizada de distribución normal, ¿sí? Y lo que esta tabla nos da siempre va a ser el valor de nuestra área número 3, ¿sí? Entonces, el valor que esté en la tabla nos va a representar el valor del área número 3, teniendo en cuenta que al ser una distribución estandarizada, pues la media debe ser 0 y la distribución estándar debe ser 1, ¿sí? Dijimos pues que nuestra distribución normal es simétrica respecto al centro. Por lo tanto, podemos decir que el área 2 es lo mismo o igual que el área 3, ¿sí? Si suponemos que es en la distribución estandarizada y la media es 0, pues hacia el área 3 sería en positivo y hacia el área 2 sería negativo, pero es exactamente igual, ¿sale? Por lo tanto, si es simétrica respecto a la media, el 50% de nuestros valores totales se va a encontrar a cada lado de la media, es decir, el área 1 más el área 2 van a formar parte del 50%, y luego el área 3 más el área 4 van a formar parte del otro 50% de todos los valores que tenemos en nuestra distribución o en nuestra función. Y bueno, dice que tiene una asíntota en y igual a 0. Eso quiere decir que nuestra distribución o nuestra gráfica, en este caso lo que está en color azul, nuestra forma de campana, se va a acercar siempre al eje X, pero nunca va a llegar a tocarlo. En la imagen que tengo aquí pareciera pues que sí lo toca, pero esto es erróneo, ¿sí? Nunca toca el eje X. Bien, y tenemos aquí, bueno, que Gauss fue el que definió una función que representara gráficamente esta, ¿sí? Y la función es esa, 1 sobre la desviación estándar por la raíz cuadrada de 2pi por la constante de Euler elevada a la menos x menos la media al cuadrado sobre 2 veces la desviación estándar al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que se definió o que Gauss definió para esta forma. Sin embargo, vamos a ver cómo resolver los ejercicios de una manera más fácil. Bien, tenemos el ejemplo número 1. Dice, dada una variable aleatoria continua z con una distribución normal estándar, es decir, en donde la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1, encuentre la siguiente probabilidad usando la tabla Z, la tabla estandarizada, ¿sí? De distribución estandarizada. Bien, entonces, la primera probabilidad que tengo que calcular es cuando Z está mayor a 0 y menor o igual a 1.25. Es decir, el área 3 es lo que quiero calcular. Está entre 0 y 1.25. ¿Sale? Entonces, reviso la tabla y veo que no existe en Z el valor exacto de 1.25, ¿sí? Pero está el 1.20. Entonces, lo que yo tengo que hacer es 1.20 más 0.05. Es decir, aquí sería 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 y aquí sería 1.25, ¿sí? Y vemos que el valor que tiene es 0.3944. Entonces, este es el valor del área número 3, ¿sí? Siguiente, pues, probabilidad. La probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1.25. Es decir, ahora necesitamos calcular el área 4.
¿sí? Mayor o igual a 1.25, ¿sí? Entonces, si sabemos por definiciones y características que esta parte es el 50% del valor total de nuestra función o distribución, tenemos pues que el área 3 más el área 4 es igual a 0.5. Por lo tanto, el área 4, que es la que quiero calcular, va a ser igual a 0.5 menos el área 3 que acabo de calcular. Entonces, área 4 es igual a 0.5 menos 0.3944. Entonces, el área 4, la probabilidad sería 0.1056. ¿Sí? Bien, siguiente, inciso C. La probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1.25. ¿Sí? Es decir, ahora al otro lado de la media, ¿sí? Menos 1.25. Bien, entonces, dijimos que el área 2 y el área 3 son iguales. El área 2 y el área 3 son iguales. ¿Por qué? Porque el valor de alejamiento respecto a la media es el mismo, solamente uno positivo y otro negativo. Si estos valores de abajo no son iguales, las áreas no pueden ser exactamente iguales. Es decir, si aquí en lugar de 1.25 dijera 2, no es igual o no es la misma distancia de la media hacia el 2 que de la media hacia el 1.25, ¿sale? En positivo o negativo. Pero en este caso es exactamente igual, entonces el área 2 es igual que el área 3. Luego, ya sabemos que el área 3 tiene un valor de 0.3944, lo calculamos en el inciso A, ¿sí? Entonces, si sabemos que el área 1 más el área 2 es 0.5, podemos decir que el área 1 es igual a 0.5 menos el área 2. Es decir, esta parte también da 50%. Entonces, el 50% menos esta área, pues tienen que dar el resto, ¿sí? Entonces sería el área 1 igual 0.5 menos 0.3944, el área 1 es de 0.1056, ¿sí? Esta área es exactamente igual que esta área, ¿sí? Bien, ejemplo 2. La edad de niños de un barrio sigue una distribución normal con una media de 6 años y una desviación estándar de 2 años. Determinar el porcentaje de niños cuya edad es mayor a 8 años, ¿sí? Entonces, en este caso no podemos usar directamente nuestra tabla Z. ¿Por qué? Porque la tabla Z es ya estandarizada. Y recordemos que cuando está la distribución normal estandarizada es cuando la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. En este caso nuestra media es 6 y nuestra desviación estándar es 2. Entonces, cuando no tenemos una distribución normal ya estandarizada, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, obviamente, pues realizar nuestra tabla en función de valores de x y la función de x, es decir, y. En este caso, nuestra media para nuestra primera tabla, nuestra primera gráfica sería media 6 y desviación estándar 8. Y vamos a seleccionar el área que queremos calcular, es decir, del 8 para adelante. ¿Por qué? Porque queremos saber la edad el porcentaje de niños que tienen una mayor edad a 8 años, ¿sale? Luego, para estandarizar los valores, lo que necesitamos hacer es convertir los valores de x en valores de z, ¿sí? Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Z es igual a x menos la media sobre la desviación estándar. Lo que nos va a indicar esto es las veces o cuántas desviaciones estándar se ha alejado x de nuestra media, ¿sí? Pero lo vamos a representar ahora en función de z. ¿Por qué? Porque nuestra tabla solamente nos da valores de z, no de x. Bien, entonces z, sustituimos valores, es igual a x vale 8, que es a partir de donde yo quiero calcular el área, menos la media, que dijimos que es 6, sobre la desviación estándar, que para nuestro ejemplo es 2. Por lo tanto, 8 menos 6 es igual a 2, sobre 2 es igual a 1. Z para este ejemplo vale 1. Entonces lo que tenemos que buscar es el 1 en la tabla Z. Y pues bueno, graficamos primero
y obtenemos que el área que yo quiero calcular, por ejemplo, es el área 4. ¿Sí? Vamos a poniéndole los mismos nombres que veníamos manejando, es el área número 4. Entonces, recordemos que en nuestra tabla Z, los valores que nos da o que nos arroja es el del área 3. Entonces, el área 3, cuando Z vale 1, que es igual a cuando X vale 8, es de 0.3413. Y ya sabemos que para calcular el área 4 tenemos la función o la ecuación de que el área 3 más el área 4 forman parte del 50% de toda nuestra distribución. ¿Sí? Entonces, el área 4 va a ser igual a 0.5 menos el área 3 que acabamos de encontrar en nuestra tabla. Es decir, 0.5 menos 0.3413 nos da un valor total de 0.1587. Este valor es el valor del área, en este caso el área 4. Si estamos hablando en parte estandarizada, cuando la media es 0 y nuestra desviación estándar es 1, y si estamos hablando en una distribución normal, cuando nuestra media es 6 y nuestra desviación estándar es 8. Perdón. Es 2, pero a partir de la posición 8. ¿Sí? Bien, entonces, lo que nos pide el enunciado es calcular el porcentaje. Entonces, ese valor que acabo de encontrar del área 4, lo voy a multiplicar por 100% para que me dé el valor en porcentaje. Entonces, yo tendría que el porcentaje de niños cuya edad es mayor a 8 años es igual a 15.87%. Estas son las dos formas en las que van a poder calcular ustedes los ejercicios de esta semana. Una es cuando ya les dan el enunciado y los ejercicios con una distribución normal estandarizada, ¿sí? Es decir, cuando la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. O bien, si es así, ya saben que es a través de la tabla solamente. Si no es así, es decir, si tienen un ejercicio como este último, en donde no tienen una distribución normal estandarizada, lo que tienen que hacer es primero estandarizar esos valores, convirtiendo los valores de X en valores de Z, mediante la fórmula que acabamos de utilizar, para entonces sí poder utilizar nuestra tablita.